Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Hoy que nos enfrentamos nuevamente al gran problema de una dictadura. Hacía tanto tiempo que no nos enfrentábamos a una dictadura. La última dictadura que tuvimos, la tuvimos en 1978. Fue la dictadura de los militares y desde ese momento no conocíamos una dictadura, no sabíamos de lo que era cuando un individuo podía declararse dictador en Ecuador. Hoy con el Quito completamente dormido, pasivo, sin tráfico, sin ruido, sin contaminación, porque está bloqueado por los indígenas que se han tomado la ciudad. Vivimos lo que se llama el estado de excepción, pero este estado de excepción tenía que haber sido declarado por la Asamblea Nacional luego de que el presidente presentaba su propuesta y la Asamblea lo aceptaba. Pero obvió ese caso, violó la Constitución, cogió a los asambleístas y los mandó a su casa por 60 días inicialmente, pudiendo postergarse 30 días más. Y al igual que el presidente Vizcarra en Perú, se declaró no jefe supremo, solamente se declaró estado de excepción. Y no contento con eso, decidió mudar la capital. Ya no es la capital Quito, entre comillas, por 60 días, sino que la capital ahora es Guayaquil, donde fue a esconderse. Es que en Quito la situación era insostenible. La gente sentía repugnancia por él, a pesar de ser originario de esta ciudad, sus padres y él mismo haber vivido aquí y haber sido el candidato por Quito en las elecciones anteriores. Sin embargo, hoy tiene que refugiarse en Guayaquil, donde está la crema innata de la oligarquía que lo sostiene con Nebot, Guillermo Lazo y toda la derecha exportadora, banquera, y en ese lugar se ha ido a refugiar y sale en las pantallas con los militares atrás de él, declarando que todo es producto de las intrigas de Rafael Correa y de Maduro, y acusa a ellos de ser los culpables de la movilización, los que financian, cuando no se da cuenta de que cambió la situación. Y es más, en este momento el ejército, que es el que ha salido a las calles para frenar las manifestaciones, tiene un grave problema. El grave problema es que no es el mismo ejército que existía en los tiempos de la dictadura, en que los soldados estaban incomunicados con sus familiares porque se iban a un cuartel y en ese cuartel quedaban prácticamente encerrados, adoctrinados, enseñándoles a odiar, entre comillas, el comunismo, la subversión, el terrorismo, el narcotráfico, mientras que afuera sus familiares eran otros. Pero Rafael Correa permeabilizó las Fuerzas Armadas cuando les permitió a todos los jóvenes ecuatorianos ser oficiales sin tener que pagar las altísimas cantidades que se necesitaban, $50,000 solo para uniformes, y logró introducir dentro de las Fuerzas Armadas gente que pertenece a los estratos medios y bajos de la población. Pero además, todos los campesinos, todas las mujeres sueñan con ser policías o con ser militares, y ellos entraron en las Fuerzas Armadas porque tenían mejores condiciones físicas fundamentalmente que la gente de la ciudad. Y eso les ha permitido ahora ser la mayor parte de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Y esta gran masa humana, a diferencia de las masas humanas anteriores que formaban el ejército ecuatoriano y la Policía Nacional, están todos los días comunicados con sus familias a través del internet y saben
que cuando salen a reprimir en una manifestación, en esa manifestación está su primo, su cuñado, su compadre, su amigo, sus padres, su madre. Ellos están en esa manifestación y que ellos pueden ser víctimas de la violencia y por tanto, en base a eso, el aparato militar y el aparato policial han dejado de ser efectivos para una dictadura. Por esta razón, Lenín Moreno se ha escapado de la ciudad porque los militares y los policías hicieron calle de honor para que ingresen los miles y miles de campesinos que han llegado a la capital el día de ayer y siguen llegando. Ante esta situación, la alternativa ha sido fugar a Guayaquil, donde es más fácil una evacuación por el río o por helicóptero si es que llegase a perder el gobierno. Por supuesto, también significa la posibilidad seria de que los indígenas se tomen el palacio presidencial e impongan un nuevo mandatario. Y eso es algo que se puede dar sin más ni más. Esa es la verdadera situación de Ecuador. Y la situación de Ecuador no es solamente por las medidas económicas. Es que las medidas económicas golpean sobre todo a los campesinos porque los campesinos se convirtieron en propietarios de los medios de transporte rurales y esos medios de transporte rurales son los que les permiten ahora llevar sus productos a los mercados sin tener que pasar por el dominio de los transportistas que antes, en los tiempos de antes, eran los dueños, por ejemplo, de los barcos cuando yo fui de médico a Muisne. Y entonces ellos eran los dueños del comercio entre Muisne, Esmeraldas y el resto del Ecuador, de donde sacaban carne, pescado y, por supuesto, más tarde el camarón. Hoy, el transporte ha pasado a ser también propiedad de los campesinos y de la clase media, de los mestizos, y ellos llevan frutas a la costa, a la sierra, a través de sus camionetas que van directamente a comprar a los campesinos en la costa y en la sierra y de ahí reparten a todos los mercados del país. Este golpe del transporte liquida sus capacidades y permite a las grandes empresas de transporte retomar el comercio y la posesión de la distribución de los productos alimenticios en el Ecuador, porque los campesinos no pueden competir con pequeñas unidades frente a las grandes estructuras de transporte. Esta es una de las razones de la protesta, pero además una de las razones de la protesta y de que los indígenas se hayan convertido en el grupo de movilización más fuerte y más activo del Ecuador es que a pesar de que en el tiempo de Rafael Correa fueron muy neutralizados, los indígenas tienen algo que no tiene el resto del Ecuador. Tienen un idioma diferente. En la sierra el quichua y en parte de la Amazonía, y en cada una de las nacionalidades de la costa y de la Amazonía su propia lengua. Este saberse unidos, el saberse integrados, el saberse solidarios, el saberse diferentes, les hace poderosos, y los hace poderosos porque tienen un idioma diferente, a más de una situación económica, de una situación social que les afecta y que les convierte a ellos en los marginados, en la gente del margen de la economía. Esto es lo que les ha movido y lo que les mantiene unidos y que les ha convertido en la gran fuerza movilizadora que viene a transformar el país. Y en este momento, indudablemente, el mejor aliado que tienen los indígenas es la gente de Pichincha y su prefectura, porque ellos son los que les pueden dar el albergue y los recursos necesarios en cada una de las parroquias para protegerlos en caso de represión. Y debería ser Manabí la que mueve toda su gente, la provincia de Manabí, donde están los correístas al control, la que mueve es toda su gente para corretearle a Lenín Moreno de Guayaquil, porque Manabí tiene
que entonces entrar en Guayaquil como Cotopaxi, Chimborazo y todas las provincias de la Sierra Central y de la Sierra Norte han logrado entrar en Quito. Esta es la situación que vivimos. La situación no se trata solamente de medidas económicas, se trata de que tenemos una dictadura porque el presidente dejó de ser presidente, declaró un estado de emergencia, un estado de excepción, sin el consentimiento del Parlamento, disolvió el Parlamento, los mandó a su casa y se fue y trasladó la capital del Ecuador a Guayaquil. Y desde ahí se presenta igual que Vizcarra en Perú, rodeado de militares y de policías para decir: desde ahora yo soy el que manda y el único que decide todo en este país. Ya fue un dictador camuflado cuando se le dieron todos los poderes. Se le dio el Tribunal Electoral, se le dio las Cortes, se le dio el Consejo Constitucional, se le dio el Consejo de Participación Ciudadana. A pesar de que perdió las elecciones, pues destituyó a los miembros elegidos democráticamente como él quería que se elijan, mediante votación, pero como perdió la votación, los mandó a su casa. Y luego, ahora, los ha mandado a su casa a sus propios asambleístas, que eran la mayoría, porque estaban aliados con la derecha dentro de la Asamblea Nacional. Y se declara dictador, en teoría por 60 días. Pero eso, a que se le venga la gana de quedarse por más tiempo, es cuestión de un zas. Muchas gracias.